Básicamente el enfoque de la presentación es el siguiente. Yo me pregunto primero, ¿qué orientación tiene que tener una política o un sistema de planeamiento estratégico? Especialmente cuando por mucho tiempo hablamos de crecimiento y en otros momentos hablamos de desarrollo, de corto plazo, de largo plazo, hablamos de crisis, hablamos de problemas cíclicos, eh, y por eso es que mi interés es conversar con ustedes, compartir con ustedes mi apreciación respecto de cómo una política o un sistema de planeamiento estratégico nos puede ayudar a trascender del crecimiento hacia el desarrollo. Voy a ver con ustedes rápidamente esta agenda. Vamos a ver la diferencia entre crecer y desarrollarse. Vamos a hablar rápidamente sobre nuestro desempeño económico y un concepto muy conocido que es el de trampa del ingreso medio. Vamos a conversar también sobre algo que va más allá de solo el crecimiento, es la calidad de ese crecimiento. Y finalmente, algunas reflexiones sobre justamente cómo el planeamiento estratégico nos tiene que ayudar a tener una mirada de desarrollo más allá de solamente crecer. La gran disyuntiva es la siguiente: crecimiento económico versus desarrollo económico o desarrollo humano. ¿Cuál es nuestra meta? La respuesta la vamos a tener hacia el final de la presentación. Asumo que cada uno de ustedes tiene su propia respuesta para este interrogante. Pero quiero darles datos y quiero darle evidencia para que todos podamos y no dudar respecto de cuál debería ser nuestra preferencia. Miren, la interrogante que yo planteo acá al inicio es la siguiente. Si eventualmente estamos todos de acuerdo en que deberíamos desarrollarnos y no solo crecer, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho hasta el momento? ¿O qué necesitamos hacer para asegurar que alcancemos ese camino del crecimiento al desarrollo? Y de eso se trata un poco la presentación. Para tener los conceptos claros, crecimiento económico es simplemente a qué ritmo está variando el Producto Bruto Interno del país. Cuando nosotros escuchamos que el año 2019 el PBI creció en 2,1 o 2,2%, cuando se nos dice que la crisis del coronavirus nos va a hacer que el PBI caiga en 10%, eso es crecimiento económico. Puede ser positivo o negativo, pero es simplemente en cuánto está variando el Producto Bruto Interno del país. Y el Producto Bruto Interno del país es simplemente el valor en unidades monetarias de toda la producción de bienes y servicios que un país realice en un momento determinado del tiempo. Eso es crecimiento económico. Y nuestras estadísticas tradicionalmente se han centrado en este concepto, crecer. Sin embargo, el desarrollo tiene más matices. Yo podría empezar por esa diferencia. El desarrollo implica matices, implica ya no solo cantidad, sino implica calidad. Y acá vamos a mostrar solamente dos enfoques simples de lo que puede implicar el desarrollo. El primero, el que Naciones Unidas está utilizando recientemente, que es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya sabemos que hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta es una agenda del 2030. Lo interesante, para fines de la discusión que tenemos ahora, es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan una agenda muy amplia, lo que nosotros tradicionalmente llamamos bienestar. Podemos tener temas como pobreza cero, hambre cero, temas de inseguridad, temas de género, de medio ambiente, de calidad de vida, ¿no? De instituciones, de articulación entre entidades, entre el sector público y privado. Entonces, la mirada de desarrollo sostenible de Naciones Unidas abarca una amplia serie de matices, más allá de lo que es solo el PBI. Sin embargo, si nos fijamos, hay un objetivo de desarrollo sostenible, el 8, que es justamente crecimiento económico. Es decir, no podemos olvidarnos del crecimiento económico. Aún si vamos a más detalle de los ODS, vemos que hay un enfoque en las personas, un enfoque en el planeta, un enfoque de prosperidad, donde justamente el crecimiento económico es un elemento, un tema de paz y otro de asociaciones o articulaciones. Entonces,
Si nos enfocamos en los dos S, el desarrollo económico implica muchos o múltiples objetivos. Quedémonos con eso en mente, múltiples objetivos. Otra mirada de desarrollo es el enfoque de la OCDE, organización a la que eventualmente el Perú desea formar parte, ¿no? Y que tiene una mirada también muy particular de lo que es el desarrollo y de lo que es el bienestar. Si nosotros nos fijamos en el lado derecho de la presentación, vamos a ver que hay un enfoque de bienestar individual, esto gira en torno a la persona, y también un enfoque de sostenibilidad. Y aquí hay un matiz interesante del desarrollo. El desarrollo no es corto plazo, el desarrollo es sostenible, bienestar sostenible en el largo plazo. ¿Ok? Lo interesante del enfoque OCDE es que el bienestar individual lo divide en dos: condiciones materiales y condiciones vinculadas con la calidad de vida. Y en condiciones materiales está lo que también nosotros estamos tal vez más familiarizados: datos de ingresos, riqueza, empleo, salario y vivienda. Sin embargo, al lado izquierdo tenemos un enfoque de calidad de vida. Calidad de vida tiene que ver con salud, balance vida-trabajo, relaciones sociales, educación, medio ambiente, compromiso cívico. Entonces, una vez más, el desarrollo es como un ejercicio multidimensional. El crecimiento parece ser algo más plano, más de dos dimensiones, ¿ok? La discusión entre crecimiento y desarrollo tiene mucho que ver también con la discusión respecto del objeto del Estado y de lo que es el gobierno. Voy a empezar por el Estado. El Estado, se nos dice, tiene un fin último, superior, que es el bienestar de los ciudadanos, el bienestar común. Sin embargo, el Estado como tal no es tangible, es decir, nosotros no podemos tocar el Estado, no lo podemos ver representado en instituciones, en un conjunto de reglas, pero no lo podemos tocar, digamos. A diferencia del gobierno, el gobierno sí, hay autoridades, hay responsables de tomar decisiones. En el Estado hay reglas, instituciones, pero sin embargo, el objeto fundamental de ese Estado es el bienestar de todos, el bienestar común. A eso le podemos agregar pues aspectos como seguridad nacional y también desarrollo nacional. Eso entonces, ¿qué nos dice? Que el Estado tiene por definición, por construcción, una mirada de largo plazo. Eso significa que no le interesa al Estado los periodos de gobierno, ¿ok? Porque el largo plazo trasciende a los 5 años o al periodo que el gobierno tenga. A diferencia del gobierno, el gobierno con las autoridades elegidas o los funcionarios y servidores responsables van a llevar a cabo o diseñar políticas públicas de diferente índole para resolver los problemas. La gestión pública está vinculada con el gobierno, ¿ok? Pero para tener clara la relación entre los dos, el gobierno tiene una política de gobierno que ahora ya está plasmada en una norma, una política general de gobierno que tiene que ser coherente, por no usar el famoso término alineada, articulada, con una política de Estado, que por definición es de largo plazo. En el Perú tenemos políticas de Estado en el Acuerdo Nacional, pero una cosa es que tengamos las políticas en el Acuerdo Nacional y otra cosa es si en la práctica el alineamiento de políticas de gobierno se dan realmente con las políticas de Estado y qué tan sostenibles son esas políticas de Estado, ¿ok? Esa es otra reflexión que quiero dejarles. No necesariamente porque tenemos documentos, informes o reglas escritas, significa que las cosas se estén manejando de acuerdo a ellas, ¿ok? Ese es otro tema que vamos a tener en mente. Hablemos de desempeño económico, que es una de las cosas que normalmente advertimos como muy positivas del país, ¿ok? El desempeño económico del Perú. Esta presentación, esta gráfica muestra el crecimiento, la variación anual del PBI del Perú desde el año 1922 al 2016.
un periodo bastante largo. ¿Qué es lo que observamos aquí? Salvo la crisis del 2008-2009, crisis internacional, los últimos años, digamos, el siglo XXI ha sido un siglo caracterizado por crecimiento, aumento, es decir, variación positiva de nuestro Producto Bruto Interno. Fíjese que tenemos hasta un crecimiento en algún momento de 9%, 8%, ¿no? Es decir, sostenido, 4, 5, 6, 7, 8, 9%. A lo largo de este periodo también podemos observar que han habido fuertes caídas del PBI. Pero hay otra característica que vale la pena resaltar aquí y que nos va a acercar del crecimiento al desarrollo. ¿Qué tan sostenido ha sido ese crecimiento? El crecimiento de los últimos años, que llegó hasta casi 9%, luego empezó a desacelerarse. Las causas pueden ser diversas, pero empezó a desacelerarse. Caímos otra vez al 8, al 6, al 5, al 2. Hemos tratado de recuperar. El año pasado, voy a pasar una diapositiva más, el año pasado estuvimos poco más del 2%, pero aquí viene una primera alerta. El crecimiento del 2019 fue ligeramente superior al 2%, pero la proyección que se hizo respecto del crecimiento del 2019 era de 4,2%. 4,2%. Eso significa que por alguna razón, diremos, en algún momento buscaremos una respuesta para eso, lo que proyectamos, en la realidad a veces no se concreta. El año 2019 tuvo algunos factores que incidieron en contra del crecimiento del PBI. Los sectores primarios, pesca, minería, decayeron. La inversión pública tuvo su peor año, ¿no? Creo fue un crecimiento muy, muy magro, casi nulo, el 2019. Y también tuvimos un efecto internacional que venía del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Fíjense que han habido varios factores que hicieron que lo que crecimos o proyectamos crecer no pudimos lograrlo. Y seguramente ustedes se deben acordar cómo cada 2 a 3 meses la proyección de crecimiento la íbamos ajustando hacia abajo y hacia abajo. Sin embargo, algo que hemos escuchado bastante de parte de nuestras autoridades, y lo vemos en la gráfica, es que a pesar de ese crecimiento no tan alto, fuimos uno de los que más creció en la región. Fuimos de los países que más crecieron en la región. Bueno, una vez más, en un análisis, digamos, de plano, de una dimensión, si comparamos tasas de crecimiento del PBI, eso es cierto. Crecimos casi por encima de la mayoría de países, ¿no? Como vemos en la gráfica. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta, y lo vamos a ver en un momento, es que no es posible comparar tan ligeramente las tasas de crecimiento de los países. ¿Por qué? Porque cada país está en un estadio de desarrollo diferente. En otras palabras, tiene brechas diferentes. Por lo tanto, es muy probable que de repente haya un país como Chile que ya haya cerrado muchas brechas de manera muy rápida y significativa en los últimos años, y que por lo tanto el ritmo de crecimiento que requiere ya no sea tan alto. Entonces, por favor, tenga muy en cuenta este tema. La comparación simple de tasas de crecimiento no es adecuada, porque cada país tiene un estadio de desarrollo diferente, tiene brechas diferentes, y por lo tanto necesitamos tener alguna forma en la que podamos saber qué tanto nos estamos acercando a otros países, ¿ok? Acercando a otros países, no rezagándonos, no rezagándonos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no podemos pensar en el crecimiento como algo que, bueno, cada año es positivo, por lo tanto está bien. Tenemos que compararnos con los estadios de desarrollo de los demás países, ¿ok? Muy bien. Ahora, el crecimiento, sin embargo, aunque unidimensional, tiene una ventaja, tiene efectos positivos, claramente. Uno de ellos es lo que vemos aquí, el Perú y la pobreza. Así como el PBI fue creciendo, la pobreza fue disminuyendo.
¿ok? Fue disminuyendo. Pero fíjense, por favor, el comportamiento de la pobreza entre el año 2013 y 2018. Y lo que deberían estar todos advirtiendo es que, para decirlo en sencillo, el ritmo de reducción, la velocidad de reducción de la pobreza fue cada vez menor. Es decir, no, sin discusión la pobreza fue cayendo, pero el ritmo fue cada vez más lento. Incluso en el año 2017 la pobreza aumentó. Claro, acá no se puede, de repente no se ve bien, pero comparen 5 años anteriores al 2013 versus los 5 años del 2013 al 2018, para hablar un poquito de más difícil, la pendiente, ¿no?, del tramo del 2008 al 2013 fue más pronunciada que la del 2013 al 2018. Entonces, esto tiene mucho que ver con que durante esos años el crecimiento se fue también desacelerando, ¿ok? Esto es muy importante. Entonces ya encontramos una relación entre crecimiento y velocidad de reducción de la pobreza, lo cual es algo muy importante. Sin embargo, y entrando ya en temas más de calidad de crecimiento, fíjense en los últimos 2 años en esta gráfica también de pobreza. Aun cuando la pobreza llegó a ser 20,5%, cuando lo diferenciamos entre urbana y rural, población urbana y rural, vemos que la rural alcanzó el 42% y la urbana 14%. Entonces, ya estamos viendo que detrás de un indicador como pobreza, que fue disminuyendo, tenemos que darnos cuenta que estamos hablando siempre de promedios. Y el país no es lamentablemente un país de promedios o de homogeneidades, es un país de heterogeneidades. Y lo que vemos es también que la desaceleración de la pobreza fue cada vez menor, pero siempre manteniendo esa diferencia en contra de la pobreza rural, ¿no? En el ámbito rural, la población es más pobre que en el ámbito urbano. Muy bien. Ahora acerquémonos un poco más a la distinción entre crecimiento y desarrollo. Esta es una gráfica que probablemente muchos de ustedes conocen, con un título que también asumo que ustedes ya lo han escuchado. Yo se los voy a explicar ahora. El título de la gráfica es Trampa de Ingresos Medios. ¿Qué se grafica acá? Acá se está graficando el PBI per cápita de algunos países, uno de ellos Perú, en un horizonte de 60 años, iniciándose en el año cero alrededor del año 50, 1950. Algunas cosas que son importantes resaltar aquí. Primero, aunque no parece tan marcado, pero fue un hecho real que el PBI per cápita de Perú en el año 50 fue realmente superior al de Corea del Sur. ¿Ok? Pero claro, recordemos, en ese entonces Corea del Sur tenía una guerra, un conflicto, venía de episodios muy serios de invasión japonesa, es decir, era casi un estado fallido. ¿Ok? Sin embargo, transcurrieron los años, las décadas, y una vez más, fíjense que aquí ya hablamos de ritmo, ya no solamente hablamos de crecimiento, hablamos de ritmo de crecimiento. ¿Qué es lo que observamos? Que el PBI per cápita del Perú fue subiendo, pero el ritmo de crecimiento del PBI per cápita de Corea del Sur, de Taiwán, de China también, fue aún más grande, el ritmo de crecimiento. Hemos hecho un trazado, ahí una línea punteada roja alrededor de los $13,000, que es para diferenciar el rango de lo que se llama ingresos medios. ¿Ok? El Banco Mundial tiene una categorización de países por su nivel de PBI per cápita. Y el Perú, hace ya algunos años, ha entrado en la banda de los países, de banda en el buen sentido, de los países de ingreso medio. ¿Ok? Lo cual es bueno, claro que sí. Pero una vez más estamos hablando de una mirada unidimensional del tema. El gran problema no es haber alcanzado un ingreso medio. El gran problema surge luego a qué velocidad se sale del ingreso medio y se llega al ingreso alto.
A esa situación es la que ahora se le llama trampa de ingresos medios. ¿Qué es lo que está diciéndonos este concepto? Nos dice lo siguiente: llegar a ser un país de ingreso medio no es difícil, especialmente para países que tienen, por ejemplo, eh, se sustentan fuertemente en la explotación de recursos naturales. ¿Por qué? Porque esa explotación de recursos naturales, especialmente a veces en momentos eh, de incremento de precios excepcionales, favorecen el incremento del PIB per cápita. Por lo tanto, no es tan complicado llegar a ser país de ingreso medio. Lo que luego se vuelve complicado es salir, es decir, seguir el tránsito hacia el ingreso alto. Y a eso se le llama trampa del ingreso medio. ¿Por qué? El entrampamiento surge porque ya no es suficiente seguir creciendo a través de los mismos motores. En ese caso, por un buen desempeño del sector exportador o minero o primario. Ya se necesita darle mayor calidad al crecimiento. Calidad al crecimiento. Entonces, si en el momento oportuno no se hacen cambios que mejoren la calidad del crecimiento, vamos a sufrir de estar entrampados en la franja de ser países de ingreso medio. Ese es más o menos el tema. ¿Okay? Entonces, es bueno ser país de ingreso medio, claro, hemos incrementado el PIB per cápita. Lo que no es tan bueno es permanecer mucho tiempo ahí. ¿Eso qué significa? Llegar a ser país de ingreso medio es algo así como relativamente piloto automático para algunos países. Pero pasar a ser país de ingreso alto ya requiere una estrategia, requiere de acciones coordinadas, requiere ya de una mirada de largo plazo. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos algunos datos más para comparar nuestro país con otros países. Aquí esta gráfica es bien interesante. También es el PIB per cápita del Perú, comparado con países como Taiwán, Chile, México, Argentina, Corea del Sur. Sin embargo, hay tres proyecciones de crecimiento del PBI per cápita para el Perú. La primera, una línea más punteada, dice que si crecemos al 2% anual, PBI. Pero si crecemos al 4%, hay otra línea punteada, y si crecemos al 6% hay otra línea punteada. Entonces, el ritmo de crecimiento sostenido es el que nos va a acercar o a alejar del desarrollo de otros países. Por ejemplo, aquí se menciona, si el Perú creciera 6% sostenidamente, en 20 años alcanzaría el PBI per cápita que tenía Corea del Sur en el 2010. De eso se trata ahora el tema. Ya no podemos solo mirar nuestro crecimiento, porque probablemente siempre consideremos que todo lo que es positivo, mayor que cero, es bueno, y que eventualmente hemos crecido más que la región. Lo que necesitamos es acortar distancias con otros países. Y eso ya deja de ser solo crecimiento, para hacer una mirada de desarrollo. Acá hay una comparación simple también. Si hubiéramos seguido creciendo a 6,1% pasado el 2013, acuérdense que en el 2013 como que se llegó a esos niveles de crecimiento, hubiéramos llegado a tener un PBI per cápita de $14,200. Sin embargo, desde el 2013 nuestro crecimiento se redujo a un promedio de 3%. Eso nos mantuvo en un PBI per cápita de 12,660. Entonces, no nos podemos dejar engañar al mirar tan ligeramente el crecimiento del PBI. ¿Ok? Claro, sería bastante dramático que el PBI decayera, y eso es probablemente lo que va a pasar con esta crisis. Pero lo que hemos venido haciendo de contentarnos solo con el crecimiento del PBI es lo que ahora nos va a pasar factura. Entremos entonces a hablar de calidad del crecimiento, ¿ok? Y yo, en calidad del crecimiento, quiero comentarles 4 atributos o dimensiones de la calidad del crecimiento. Primer atributo, la informalidad. A raíz de todo este tema de la crisis y de los bonos para personas o hogares en pobreza extrema, independientes y todo lo demás,
ha surgido una situación problemática, que es la imposibilidad de identificar a un grueso de la población debido a que se desempeña en la informalidad. En la gráfica que vemos está la clásica medición de informalidad laboral, que sabemos que está alrededor del 70%. Recuerden una cosa, cuando hablamos de 70%, 72%, no es informalidad a secas, es la informalidad laboral. Es el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en planilla. Bueno, en informalidad significa fuera de la planilla. ¿Ok? Es solo eso. No es la informalidad de la actividad económica. Es solo la informalidad laboral. ¿Ok? Solo es un decir, pero no debemos confundir. Solamente es informalidad laboral. Ahora, ustedes ven la gráfica, ha ido reduciéndose, pero una vez más, al igual que la pobreza, la informalidad cede a medida que el crecimiento también se sostiene en el tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Que desde el año 2013, otra vez, el porcentaje de la PEA en la informalidad se mantiene casi estancada en 73-72%. ¿Ok? Recuerden lo que les dije hace un momento. Las reformas que no hicimos a tiempo nos van a pasar factura. Acá hay un texto un poco extenso. Les hago la referencia. En la parte inferior está la referencia, donde ha sido tomado. Este es un documento corto, lo pueden buscar en internet, de un economista peruano que trabaja en el Banco Mundial, Norman Loaiza. Él ha trabajado extensamente el tema de la informalidad y en estos dos párrafos, o incluso en uno de ellos, hace un resumen de lo que es. ¿Por qué les muestro este texto? ¿Por qué? Porque estamos hablando de calidad del crecimiento. Y si un atributo de calidad tiene que ver con la informalidad, probablemente lo que yo estoy pidiendo es que en algún momento reduzcamos la informalidad, mejoremos la calidad del crecimiento. Pero para lograr eso necesitamos entender a cabalidad qué es la informalidad y cuáles son sus verdaderas causas. Acuérdense que en el 2016 el presidente de ese entonces ofreció bajar el IGB para incrementar la formalidad, para fomentar la formalidad o cosas parecidas, cosa que al final no se dio, pero que ustedes pueden creer que reducir una tasa de impuesto puede ser tan instrumento tan mágico que reduzca la informalidad. Difícilmente, ¿ok? Difícilmente. Si nosotros leemos lo que está escrito en este texto, se dicen cosas, yo se los voy a leer, es de manera muy rápida. Dice así: la informalidad es causa y consecuencia de la falta de desarrollo económico e institucional. La informalidad implica ineficiencia productiva, cultura de evasión y de incumplimiento. Sin embargo, la informalidad existe porque ofrece ventajas de flexibilidad y empleo en economías con baja productividad laboral y carga regulatoria excesiva. En estas condiciones, si no hubiera informalidad, habría mayor desempleo, pobreza y delincuencia. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que no podemos hablar ligeramente de que vamos a combatir la informalidad, ¿no? Porque de alguna manera esa informalidad es el resultado, en parte, de un diseño institucional o de políticas. Digo en parte porque seguramente habrá un componente de informalidad que es simplemente el que a conciencia se desea mantener, ¿no?, en la ilegalidad. Pero lo importante es advertir que el mismo Estado, con el diseño de ciertas políticas, está generando informalidad. Entonces, en el segundo párrafo está, eso es dicho de una manera mucho más clara, y dice, por ejemplo, que si quiere uno diseñar una estrategia de formalización, hay que flexibilizar mercados laborales, reformar protección social, aumentar la productividad laboral, hacer que el marco regulatorio y de justicia sean eficientes y racionalizar el sistema tributario. Fíjense que antes de esto, cuando hablábamos de crecimiento, les dije que el crecimiento no era algo tan complicado de hacer o de lograr. Pero cuando hablamos de la calidad del crecimiento, ahí se vuelve complicado el tema. ¿Ok? Ahí ya se vuelve. Recuerden lo que les dije, la diferencia. Uno es piloto automático y la otra ya es un manejo estratégico, proactivo. ¿Ok? Entonces, hacer todo eso que dice ahí en letras negritas
Es muy complicado. Pero lo que dice es que si yo quiero reducir la informalidad, tengo que atacar todos esos frentes. Si yo me decidiera por hacerlo más sencillo, probablemente nunca reduzca la informalidad. Esa es más o menos la lección. Segundo atributo de la calidad del crecimiento. A este se llama desigualdad. La desigualdad se ha vuelto famosa a raíz de eh, de las revueltas, de los reclamos que hubieron en Chile el año pasado, a fines del año pasado. Acuérdense que se le atribuía a la desigualdad en Chile, se le atribuía a la desigualdad todos los reclamos de la población. Ahora, Perú y Chile son países muy diferentes, en estadios de desarrollo diferentes. Pero sin embargo, vamos a meternos a este concepto de desigualdad. Veamos la gráfica, se las voy a explicar rápidamente. Para medir la desigualdad la podemos medir de dos formas, o describir de dos formas, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades. La que está en esta gráfica es la de ingresos. La desigualdad de ingresos se mide a través del coeficiente de Gini. Para hacer la cosa simple, el coeficiente de Gini, si nos acercamos al valor de 0, la distribución de ingresos es más igualitaria. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la gráfica que vemos, cuanto más cerca estemos del lado izquierdo, mejor vamos a estar. Ahora, aquí hay dos mediciones para cada país. Justo uno de los países es Perú. Las dos mediciones son estas, el punto verde y el punto amarillo. ¿Qué es lo que mide el coeficiente de Gini en el punto verde? Nos está diciendo la distribución del ingreso antes que el Estado cobre impuestos y gaste los recursos en el presupuesto. ¿Ok? Es decir, antes de la acción del Estado. Y el punto amarillo es el Gini una vez que el Estado captó la recaudación y la utilizó en el gasto, en el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos nosotros esperar? Que luego de que el Estado interviene recaudando, no solo recaudando, diseñando un sistema tributario y luego recaudando y utilizando los recursos en el presupuesto, la distribución del ingreso debería mejorar. Es decir, cuanto más distante esté el punto verde del amarillo, mejor. ¿En qué países o grupos de países vemos eso? Lo vemos en los países OCDE y lo vemos en Uruguay. Los demás países, incluyendo Perú, incluyendo Chile y otros de la región, la diferencia entre los dos no es casi la misma, no hay diferencia. En el caso peruano incluso es el mismo valor. Tal vez haya una diferencia de décimas o centésimas, pero se redondea y es casi lo mismo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el crecimiento, cuando lo convertimos a recaudación y luego interviene el Estado, digo interviene en el sentido de actúa el Estado, gastando esa recaudación, utilizándola, invirtiéndola, no corrige la desigualdad de ingresos, no la mejora. Fíjense que ya hemos hablado que la informalidad es un problema multidimensional. Ahora estamos viendo que la desigualdad no es algo que se corrija automáticamente. Es decir, simplemente porque recaudo y gasto, no la corrijo. Eso significa que algo más debemos mejorar en la captación y en el uso para que la desigualdad de ingresos mejore. Pero les dije también que la desigualdad también puede ser vista desde el lado de las oportunidades. Y aquí les voy a mostrar rápidamente 3 o 4 gráficas donde se ve justamente eso, la desigualdad de oportunidades. El primero, de repente está más asociado a una desigualdad de ingresos, es el PBI real per cápita de los diferentes departamentos o regiones del país. Vemos que hay departamentos que tienen altos niveles de PBI real por habitante, Mosqueo, Arequipa, Lima, el promedio siendo 16.000, ¿no? Este valor es en soles, de 2007, en términos reales, pero así como tenemos eso, tenemos departamentos o regiones como Puno, Huánuco, San Martín, donde el nivel pues, es muchísimo más bajo. Eso para empezar. Siguiente indicador, acceso a electricidad, agua y desagüe.
Este es el porcentaje de hogares con acceso a los 3 servicios básicos. Una vez más, nuestro promedio es 69%. Pero así como tenemos regiones donde el porcentaje de hogares llega al 90%, como Lima, Tacna, Ica, por ahí, tenemos otros donde el nivel es inferior al 40%. Acuérdense lo que les dije, calidad de crecimiento, desigualdad de oportunidades. Desnutrición crónica, promedio del Perú 8,8%. De repente si lo miramos así fríamente no parece tan malo, menos de 10%. Pero cuando lo miramos con lupa, nos damos cuenta que así como hay regiones con menos de 1 o 2% de desnutrición en los niños menores de 5 años, hay otros que llegan y superan el 20%. Desigualdad de oportunidades, acuérdense. Y finalmente algo que surgió a raíz del inicio de las clases y de los huaicos, justo antes que el coronavirus nos golpee. Colegios con los 3 servicios básicos, es decir, con luz, agua y desagüe. Promedio nacional 48%. Menos de la mitad de colegios tienen los 3 servicios. Y tenemos, sin embargo, regiones como Lima, Ica, Arequipa, donde el 70, 90% lo tienen, y otros donde menos del 10% de colegios tienen los 3 servicios básicos. Entonces, detengámonos acá un momento. El Perú ha crecido. Es el que ha crecido más en la región. Viene creciendo por años, casi toda una década, incluso 2 décadas. Pero ¿qué pasó con la calidad del crecimiento? ¿Qué pasó con la informalidad? ¿Qué pasó con la desigualdad, tanto de ingresos como de oportunidades? Pasemos a otra variable de calidad del crecimiento, que tiene que ver con la productividad. La productividad tiene un problema, un pequeño problema. La productividad no es algo que sea de medición permanente o de fácil medición. Y eso lo coloca en desventaja. Acuérdense que hace un momento vimos que la informalidad podría tener como causa baja productividad laboral. Miremos esta gráfica primero. Esto es un trabajo de la OCDE, compara varios países de América Latina y de Europa, pero es la distribución o la proporción de empresas según tamaño. Ya sabemos, y creo que esto de la crisis nos ha ayudado a tener algunas estadísticas más claras que antes, que más del 90% de empresas en el Perú son micro, pequeñas empresas. Mientras que en Europa, digamos, incluso si miramos hacia la derecha de Perú en esta gráfica, Uruguay, Alemania, España, Francia, Italia, muestran un componente mucho más significativo de pequeñas y medianas empresas. Esta distinción no es simple, no es inocua. Acuérdense de algo, las fotos que estamos tomándole al crecimiento nos están haciendo ver cosas que normalmente no criticamos. ¿Ok? No parece que quisiéramos cambiar. La distribución de empresas por tamaño, la alta concentración de empresas por tamaño micro y pequeño en el Perú es una debilidad. Especialmente el reducido espacio de medianas empresas. Fíjense, grandes empresas son muy pocas y tienen un correlato interesante en concentración de la recaudación. Es decir, si 10.000 empresas cumplen con sus obligaciones tributarias regularmente, más del 80% de la recaudación está asegurada. ¿Ok? Y el correlato de la mediana empresa es la clase media. La mediana empresa ayuda a sostener una clase media. Entonces, acuérdense de algo. Estas comparaciones no son inocuas, tienen una razón en el fondo. Necesitamos descubrir qué es lo que está pasando. Eso es calidad de crecimiento. ¿Ok? Entonces, les cuento un dato. El pedido de delegación de facultades que ha presentado, ya no solamente ha presentado, que el Congreso le ha dado al Ejecutivo para legislar en 45 días, el Ejecutivo ha solicitado facultades para legislar en simplificación, rediseño del sistema tributario de micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, el MEF tiene claro que hay un problema, por ejemplo, con el régimen tributario de estas empresas. ¿Ok?
Siguiente gráfica, entramos a la productividad. Es una gráfica que parece un poquito compleja, pero igual tenemos a los mismos países, ¿no? Dentro de cada país hay tres barras. De la izquierda a la derecha las barras dicen productividad de la microempresa, de la pequeña empresa y de la mediana empresa. Acá hay ¿cómo se puede decir? Hay una leyenda urbana que hay que desmitificar aquí. El tamaño de las empresas no debe significar que la productividad sea igual. Es decir, una microempresa debe tener una productividad menor a la de pequeña y menor a la mediana y menor a la grande. Muévanse hacia la derecha de la gráfica y van a ver cómo en países como España, Alemania, Francia, el tamaño de la empresa no se contrapone con el nivel de productividad laboral. En América Latina, sin embargo, sí. Entonces, recuerden, estamos hablando de calidad del crecimiento. Estas son miradas multidimensionales del PBI, digamos, o del fenómeno alrededor del PBI, que normalmente no vemos. No vemos. Y como no lo vemos, creemos que el crecimiento es suficiente. Cuando empezamos a ponerle una lupa a algunos datos, nos damos cuenta que aquí hay más trabajo del que creíamos que había. ¿Ok? Entonces, este es un dato bien importante. La productividad, no solamente en el Perú, es más baja que en otros países, más desarrollados, obviamente, sino que hay una gran desproporción por tamaño, cosa que no debería necesariamente ser así. Acá hay un dato más, los voy a pasar rápido, son dos diapositivas que muestran la diferencia en la productividad laboral entre Perú y Chile, un país con el que solemos compararnos. Recuerden, Chile tiene un estadio de desarrollo distinto al peruano. ¿Qué vemos? Productividad laboral de la economía en general, Chile siempre está por encima de la productividad del Perú. En el sector agropecuario, igualmente. Miren que esto no tiene nada que ver con el crecimiento del PBI. Fíjense que nosotros hemos crecido más que Chile. Esto tiene que ver con calidad de crecimiento, ritmo de crecimiento, sostenibilidad del crecimiento. En el sector minero, sin embargo, Perú ha recuperado una mejora de productividad por encima incluso de la chilena. Ya sabemos que Perú incluso es en el ranking de exportación de cobre, quién sabe, incluso ahí codeándose con Chile. Y otra vez más, vemos la gráfica 4, la productividad laboral en el sector manufactura, también Chile nos lleva de encuentro. Entonces, hemos hablado de informalidad, hemos hablado de, ¿qué más hablamos? De productividad, y hemos hablado de desigualdad. Les quiero mostrar un dato más que es el de competitividad, pero probablemente ustedes estén muy familiarizados ya con el dato de competitividad. A ver, de acuerdo al último índice de competitividad global, el Perú ha descendido en la competitividad. Fíjense en los países que están al medio, ¿no? Cambios respecto al año anterior. Mejoraron Colombia, Brasil, Dominicana, retrocedieron varios países, entre ellos Perú. Chile se mantuvo igual. Perú tiene varias fortalezas, lo cual vale destacar. Y acá está. Algo en instituciones, algo en infraestructura, en estabilidad macroeconómica, en salud, algo en mercado de trabajo, algo en sistema financiero. Pero la lista de las debilidades es mucho más larga. Entonces, cuando hablamos una vez más de calidad del crecimiento, tenemos que mirar también la competitividad, porque es la competitividad la que nos va a posicionar más sólidamente y sostenidamente en el mapa mundial en términos de colocar nuestros productos en el mundo, de atraer inversiones para el resto del mundo. ¿Ok? Y obviamente tiene mucho que ver con el concepto de productividad que hemos visto. Acá hay muchísimas debilidades. En otras palabras, vamos a pensar como el vaso medio lleno. Oportunidades de mejora en instituciones, en infraestructura, en TICs, en educación, en mercado de trabajo, mercados de productos, una serie de temas. Y a nivel regional, les recomiendo mucho
se remitan a este documento que es el índice de competitividad regional. Una vez más, como vimos hace un momento con la desigualdad de oportunidades, tenemos una gran desigualdad de competitividad entre regiones. Y hay incluso una comparación muy a priori entre regiones competitivas y regiones donde hay pobreza. No hay una causalidad directa, pero parecería que las regiones donde son más competitivas, en términos, como se dice ahí abajo, de economía, infraestructura, salud, educación, temas laborales e institucionales, donde hay más competitividad, hay menos pobreza. ¿Okay? El último atributo de calidad del crecimiento que quiero comentarles, que una vez más es una dimensión escondida, ¿ok? No se suele ver, no se suele notar, y tiene que ver con la movilidad social. La movilidad social nos dice, por ejemplo, algunas cosas como las que aquí yo resalto, que esto es para América Latina. 1 de cada 4 hijos de padres obreros se convierten en un directivo, ¿ok? 1 de cada 2 hijos de padres directivos se convierten en directivos. Ahí la proporción es de 0.25 y el otro es 0.50, ¿no es cierto? Así, a su vez, 4 de cada 10 hijos de padres con bajo nivel educativo terminan con baja formación. 4 de 10. 1 de 10 padres con alto nivel educativo terminan con bajo nivel educativo. ¿Qué significa movilidad social? Este es un documento, esto es extraído de un informe de OCDE o Banco Mundial, en el que se habla sobre el ascensor social. ¿Qué significa esto? Recuerden, aquí, por los ejemplos que les he mostrado, ya no estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de temas generacionales, es largo plazo. Alguien dijo por ahí que el largo plazo era la suma de cortos plazos, pero no es algo, no es tan automático, al contrario. Mejorar la movilidad social implica estrategias concretas. Si yo no advierto que hay un problema de movilidad social, nunca voy a corregir o mejorar la movilidad social. Si yo no advierto que hay un problema de informalidad, pero bien diagnosticado, yo nunca voy a reducir la informalidad. Fíjese, acá hay otros datos, un poquito más dolorosos. Los más ricos y los más pobres son más propensos a permanecer de esa manera. Hay estudios hechos para países, otros países de América Latina, incluso algunos países de Europa, donde la velocidad en que una generación pobre alcanza a una rica, en algunos países de América Latina son 30, 40 años. Esa es movilidad social, es el ritmo al cual los que nacieron en una condición desventajosa logran moverse hacia arriba, subir en la escalera o ascensor social. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver, y estos dibujitos de la derecha son bien explicativos, los cambios en los ingresos, esto tiene mucho que ver con la capacidad de generar ingresos, tiene que ver con los mercados laborales donde yo me voy a desenvolver, con los eventos familiares, alguna situación que de repente me afecte mi desenvolvimiento, ¿no?, a lo largo de la vida, la salud y las políticas. Fíjense que todo esto, de repente eventos familiares no tanto, pero todo lo demás son influencias del gestor público, del que diseña políticas, del que planifica. ¿Ok? Y bueno, claro, ¿qué se puede hacer los encargados de políticas públicas? 2 cosas, garantizar a niños igualdad de oportunidades, es decir, sentar las bases de igualdad de oportunidades al momento del nacimiento o los primeros años, y luego, fíjense, mitigar consecuencias de eventos adversos de la vida. Porque claro, los eventos adversos van a hacer que ese camino de ascenso pueda verse afectado, romper el ascensor, ¿no? Entonces, hacerlo más lento, detenerlo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de pobres y decimos hemos reducido la pobreza, no decimos en simultáneo el segmento de vulnerabilidad en qué tamaño está. Por vulnerabilidad me refiero a aquellos que no son pobres, pero que pueden serlo si algún evento adverso los golpea. Y en el caso de la crisis del coronavirus, ese es un efecto adverso que ha golpeado al segmento no vulnerable, pudiendo llevarlos otra vez al segmento de pobreza, ¿no? Ya, probablemente sea de manera transitoria, pero igual,
Fíjese que la recuperación de la pobreza, hacia la no pobreza, no es algo tan rápido. Entonces, para resumir, lo que estoy tratando de transmitir aquí es que definitivamente lo que queremos es lograr desarrollo. ¿Okay? Eso queremos, eso deberíamos querer, lograr desarrollo. Sin embargo, estamos muy ensimismados en lograr crecimiento. El gran problema de querer crecimiento es que nos contentamos con cualquier valor por encima de cero. Y no nos damos cuenta que para lograr desarrollo no es cualquier crecimiento el que necesitamos. Necesitamos crecimiento alto y sostenido. Fíjense, haber crecido a 4, 5, 6, 7, 8, 9% y después a 5, 4, 3, 2, es casi como que en el retroceso, en la desaceleración, hemos perdido lo que ganamos antes. Son años perdidos. Nosotros debimos haber mantenido el crecimiento. Claro, uno podría decir, pero si hay efectos adversos, si el contexto internacional no nos es favorable, ahora vamos a entender si de repente esos son efectos o eventos que tal vez pudieron anticiparse. ¿Ok? Y otra cosa más, necesitamos tener una mirada de calidad de crecimiento. Aunque, ¿saben qué es lo que pasa con los atributos de calidad de crecimiento? Que cuando nadie los quiere mirar, nadie los quiere medir, porque son dolorosos. Porque como no hemos hecho la tarea para mejorarlo, cuando se midan van a estar desastrosos. Y ya se los dije, voy a resumir: informalidad, desigualdad, productividad, competitividad y movilidad social. Todos están en niveles muy malos. ¿Ok? Pero entonces, si queremos desarrollo, ¿cómo aseguramos el pase del simple crecimiento hacia el desarrollo? El planteamiento que yo hago, y es un poco el título de este webinar, es el que necesitamos un planeamiento estratégico. Necesitamos querer hacerlo. Recuerden, el desarrollo no es automático. Yo necesito querer lograrlo. Necesito un piloto, ya no es el piloto automático. Tengo que apagar el piloto automático y tomar el mando y dirigir la ruta, cambiando lo que en planeamiento estratégico puede entenderse como el escenario tendencial, ¿no? Digamos, aquello que es, si seguimos haciendo las cosas como antes, ¿no? A algún lugar vamos a llegar, pero no vamos a lograr desarrollo. Entonces, el planeamiento estratégico introduce esa mirada, ya no solamente de que crecer es algo con lo que debemos contentarnos, sino que necesitamos trascender del crecimiento al desarrollo, es decir, tener una mirada de largo plazo. Y para mí, una de esas importantes reformas pro desarrollo tiene que ver con el planeamiento estratégico prospectivo del sector público. Ahora, esto ya es conocido, ¿no es cierto? Ya todos sabemos que el CEPLAN conduce este proceso, que desde su primera directiva introdujo el análisis prospectivo y que en el proceso actual que tiene de actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, tiene también la mirada prospectiva. Aquí el tema es que todo el tiempo en el que no hemos tenido planeamiento ha sido justamente un periodo en el que el crecimiento ha ido arriba y abajo, acelerándose y desacelerándose. Los motores se han prendido y se han apagado. Y no hemos tenido cómo contrarrestar esa situación. En otras palabras, cuanto antes podamos introducir seriamente el planeamiento estratégico con el enfoque prospectivo, menos tiempo vamos a perder. Recuerden una cosa, cuando yo hablo de pérdida de tiempo, no es tiempo nada más. La pérdida de tiempo en políticas no implementadas a tiempo, valga la redundancia, son pérdidas de bienestar, son pérdidas de oportunidades. Cuanto más tiempo nos demoremos en resolver estos atributos de calidad del crecimiento, mientras, en otras palabras, para que suene un poco más feo, mientras más tiempo permitamos que perduren esta baja calidad de crecimiento, más pérdidas de bienestar y de oportunidades vamos a generar en las generaciones, de repente no actual, sino la que están naciendo. Recuerden, el peruano que está naciendo en este momento va a entrar a la universidad o a la educación superior, sumémosle 16 años, 20, 36, en el 2036. Por lo tanto, las decisiones que tomemos ahora, los quiebres que tomemos ahora en decisiones de políticas públicas, o les favorecerán
o los perjudicarán para siempre. Por eso es que es correcto la lucha contra la anemia, contra la desnutrición, es correcto, porque claro, si permitimos que los recién nacidos caigan en anemia, sabemos todo la pérdida casi irrecuperable de bienestar que les vamos a generar. Entonces, esa es la mirada que necesitamos tener. Ahora, a eso yo agrego políticas que son más específicas, ¿no? Una política vinculada con una reforma del sistema tributario. Solamente para darles un dato rápido, la presión tributaria del 2019 es la misma de hace 10 años, pero las necesidades del Perú no son las mismas de hace 10 años. Entonces, ahí hay un problema. Si a eso le sumamos que la evasión de IGB es 36% y la de renta 58%, hay otro problema. ¿Ok? Entonces, está muy postergada la reforma tributaria. No les estoy diciendo con esto de que sea fácil hacerla, pero de que hay que hacerla, hay que hacerla. Otro aspecto tiene que ver con el laboral, que como lo menciono aquí, es parte, desde mi perspectiva, es parte de un plan de productividad y competitividad. No puede desligarse. E incluso la que acabo de mencionar, reforma tributaria, es parte de estas dos. Nada puede desligarse una cosa de la otra. Y la última, bueno, no por estar al final menos importante, todas son importantes, es la famosa modernización de la gestión pública. Acuérdense de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, un decreto de la PCM del año 2013, si mal no recuerdo, con una serie, voy a saltar esto rápidamente, no, vamos por partes. La modernización yo lo voy a comentar en un momento. Quiero comentarles sobre el planeamiento con perspectiva. Ustedes ya conocen este tema. Miren, aquí no se trata de descubrir algo que ya todos sabemos que es necesario. Aquí de lo que se trata es de por qué hasta ahora no se tiene implementado este tema. En el año 2013 se le encargó al CEPLAN actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Por alguna razón X, Y, Z, la propuesta que planteó no fue aprobada. Nos mantuvimos con nuestro plan bicentenario al 2021. Por la Directiva 1-2017, el CEPLAN tiene el mandato de actualizar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, previa aprobación, que ya se dio el año pasado, de la visión de país al 2050. Entonces, la visión de país 2050, como toda visión retadora y con la que no podemos estar en ningún sentido en desacuerdo, no nos dice cómo vamos a llegar ahí. Lo que nos va a decir cómo llegar ahí es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, aquí el recordatorio es el siguiente. Las metodologías pueden haber diversas. Lo fundamental es que miremos hacia adelante con una visión prospectiva y que tengamos a la brevedad un plan estratégico de desarrollo nacional. Ese plan es el que debería darnos esas líneas maestras de largo plazo para que el alineamiento famoso de las políticas de gobierno pues no estén justamente articuladas con esa visión de largo plazo. ¿Okay? Yo aquí solamente quiero resaltar algunas cosas bien interesantes de la visión prospectiva. Tiene muchos atributos positivos, pero acá hay los que a mí me gustan más. El primero, lo que solemos llamar el bono demográfico. La población peruana en este momento es mayoritariamente joven, sin embargo, acá en 2050 va a ser todo lo contrario, va a ser mayoritariamente adulta mayor. El bono demográfico es este tiempo que aún tenemos para aprovechar la juventud de nuestra población. Sin embargo, si el 70% de nuestra población económicamente activa es informal, ese aprovechamiento no es bueno, está subaprovechado. Y obviamente eso trae consigo temas de política de salud, educación, una serie de cosas, pero que de acuerdo a la perspectiva, desde hoy día deberíamos estar, bueno, no desde hoy día, desde hace tiempo, deberíamos estar ya mirando hacia adelante cómo va a ser. Clase media que va creciendo. Una clase media que en Chile está generando problemas, entre comillas. Es una clase media que con el transcurrir de los años va a tener una preponderancia cada vez mayor en consumo y en demandas. El benchmarking. A mí me gusta esto porque nos hace darnos cuenta que por más que solo crezcamos y mejoremos nuestros propios indicadores de crecimiento, nada nos dice que estemos más cerca de otros países. Fíjense esta gráfica. Acá se dice,
A ver, dice que um, el PBI per cápita de Perú en el 2021 va a tener el índice de infraestructura tradicional que Chile tuvo en el 2010. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando que con solo crecer en términos positivos y más que otros países nos es suficiente. De ninguna manera. De ninguna manera. Y finalmente, algo que está en el documento que ustedes conocen, seguramente algunos de ustedes deben conocer, el Global Trends 2030, Mundos Alternativos, se identificaba, este es un documento que se suele utilizar entre muchos otros para el análisis prospectivo. En uno de sus cuadros hablaba de cisnes negros potenciales que podrían causar gran impacto disruptivo en el futuro. ¿Qué cosa es un cisne negro? Es lo que solemos llamar un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero de gran impacto. Y fíjense qué interesante. El primer cisne negro potencial de este documento era una pandemia severa. No se puede predecir qué patógeno será el próximo en iniciar o propagarse en humanos, o cuándo o dónde se desarrollaría. Sería un patógeno respiratorio nuevo, transmisible, que mataría o incapacitaría a más del 1% de sus víctimas y estaría entre los eventos más disruptivos que podían darse en estos tiempos. Esto resultaría en millones de personas sufriendo y muriendo en todos los rincones del mundo en menos de 6 meses. Claro, uno dice, pero ¿cómo podíamos haber anticipado lo que está pasando? Acá mismo dice, no sabemos ni cuándo ni dónde, pero sabíamos que iba a suceder, que en algún momento podía suceder, era un cisne negro. Por lo tanto, la mirada prospectiva es fundamental para prepararnos ante episodios que pueden suceder en el futuro. Algunos tendremos mayor posibilidad de saber que van a suceder, pero hay otros como estos que aun cuando no sepamos en qué momento, nuestra estrategia o mirada estratégica debería obligarnos a prepararnos de alguna manera con esta situación. Para terminar, y luego redondear un poco las ideas. Cuando les hablé de la modernización de la gestión pública, ustedes seguramente conocen los 5 pilares y los 3 ejes transversales. Y cuando yo digo hay que impulsar la modernización es porque mi apreciación particular es que durante estos años se ha abandonado un poco esta política. Tenemos avances en uno que otro pilar, de repente el presupuesto por resultados, de repente algo se está empezando con el tercer pilar de gestión por procesos, ¿no? Calidad de servicio, pero el servicio civil meritocrático se ha quedado estancado, el quinto pilar también. Entonces, no podemos, recuerden, lo que yo estoy proponiendo es, yo necesito pasar del crecimiento al desarrollo. Y claro, tengo que desarrollar un planeamiento estratégico con mirada prospectiva. Pero aquí el dilema no es qué tengo que hacer, sino si tengo las capacidades para hacerlo. Y si tengo el impulso necesario para sostenerlo en el tiempo, para que sea importante para todas las autoridades que lleguen y asuman la responsabilidad del país. Eso requiere de fortalecer estos pilares de la gestión pública. La razón por la cual solo hemos crecido estos años es porque estos pilares no están fortalecidos. Para finalizar, a ver, ya está. Solo a través de un planeamiento estratégico de largo plazo se podrá pasar del crecimiento al desarrollo. Fíjense que con esto no estoy descubriendo la pólvora. En un momento les voy a decir un poco dónde es que puede estar el eslabón perdido. Fíjense, nosotros en gestión pública tenemos muchísimos informes, muchísimos planes, muchísimas estrategias. Todo existe. Lo que no entendemos hasta ahora es como si sabemos el punto en el que estamos. Y más o menos sabemos el punto al que queremos ir, aunque yo afirmo que a pesar de que queremos saberlo, no lo sabemos, pero imaginemos que lo sabemos. Lo que no se descubre es cómo moverse de un punto a otro. No es solo porque yo quiera hacerlo, no, es realmente algo, un esfuerzo monumental, porque hay que mover al aparato estatal, hay que hacerles coincidir en visiones, hay que hacer que las visiones del gobierno se alineen con una visión de largo plazo, hay que asegurar que el sector privado también esté alineado a esa mirada. Entonces no es algo simple.
Yo particularmente siento que en los últimos años se han dado avances, pero han sido o muy aislados, y el corto plazo le ha ganado a largo plazo, especialmente porque el largo plazo parecería que nadie va a estar vivo en el largo plazo. Esa también otra definición de largo plazo. En el largo plazo todo está muerto. Pero no es así. Por ejemplo, este año 2020 era el largo plazo del año 2000. Y claro, habrán habido algunos fallecidos, ¿no? Pero hay una generación que ya perdió oportunidades. Entonces, el gran dilema aquí, y es lo que yo planteo aquí, es cómo asegurar la continuidad de las políticas de Estado cuando parece que las autoridades tienen un sesgo cognitivo de corto plazo. Algo los hace solo mirar el corto plazo, y dejando de lado el hecho de que tengan las competencias y habilidades necesarias para hacerlo. Hay algo que parece que los hace que prevalezca la mirada de corto plazo. Cuando nosotros escuchamos que el Congreso, no solo este, el anterior, tiene a veces propuestas populistas, llamémoslo así, yo le llamaría muy reactivas. Nuestras autoridades del Ejecutivo y del Legislativo tienden a ser reactivas. Por lo tanto, cuando algo anda mal, la mejor forma de resolverlo es prohibiendo, eliminando, ¿no? Restringiendo. Entonces, esa no es una... Y ahí, ¿qué se complica? Se complica el diseño racional de la regulación, por ejemplo, ¿no? Después tenemos que empezar a desbaratar todo aquello que prohibimos, que restringimos, que no permitimos. Entonces, yo quiero dejar para una reflexión este tema. No es suficiente con saber dónde estamos y a dónde queremos ir. El impulso, el gatillador que nos lleve de un punto a otro es el que aún no hemos descubierto. Pesa más el corto plazo que el largo plazo. Incluso parecería que al ciudadano mismo le interesa más el corto plazo que el largo plazo. Sin embargo, yo tengo una esperanza con el episodio del coronavirus. Yo tenía una expectativa, la expectativa era esta. Yo creo que lo que está faltando para generar ese cambio es una gran crisis. Es decir, tenía que caerse demasiado. Acuérdense que cuando uno cae en lo más profundo, no queda otra más que salir y renovarse. Bueno, sea como sea, hemos caído o estamos cayendo y estamos viendo nuestras debilidades a raíz de un episodio tan tremendo como el que estamos pasando en este momento. Entonces, este episodio es el que se tiene que aprovechar para generar ese sentido permanente de urgencia. Si en alguna forma hay satisfacción con acciones del Ejecutivo a raíz del problema que tenemos, permanentemente uno se tiene que preguntar, y creo que incluso el presidente lo hizo alguna vez en sus declaraciones, ¿por qué no pudimos hacer esto antes? ¿Por qué tuvimos que esperar que algo así pasara para decir, no, los baños de todos los hospitales deben tener servicios higiénicos correctos? Tiene que haber kit de higiene en todos los colegios. Acuérdense que ese es el problema. El problema es por qué hemos tolerado muchos, voy a hablar en términos un poquito así medio raros, por qué hemos aceptado o tolerado equilibrios subóptimos, donde todo estaba con las justas. La respuesta tradicional de que el contexto internacional no nos ha favorecido y por tanto todo se cae y tenemos que aceptar la caída, se rompe cuando pensamos, pero si hubiéramos planeado estratégicamente, ¿no hubiéramos podido sortear de repente ese contexto económico internacional desfavorable? ¿De repente hubiera sido menos desfavorable? Ese es el detalle que tenemos que pensar. Es cierto que también necesitamos darnos cuenta permanentemente que mientras el tiempo pasa sin resolver los problemas e introducir las reformas, alguien se está perjudicando. Le estamos generando perjuicios a alguien. El gran problema es que ese alguien incluso no lo vemos, porque de repente es alguien que está recién naciendo. ¿Ok? Entonces yo aquí mi propuesta, y es algo que específicamente en el programa que aquí estamos nosotros presentando de planeamiento estratégico, discutimos. Primero, más allá de un plan estratégico, lo necesitamos y lo necesitamos ya. Es urgente. Necesitamos también fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. Este es el eje 5 de la gestión pública: transparencia, accountability, rendición de cuentas y control social. Creo y espero que a raíz del episodio de la crisis, el sentido de ciudadanía, de exigir,
se recomponga un poco más. Y en los términos que yo suelo usar, todo esto implica un nuevo pacto social para el desarrollo. Ya debiéramos dejar de hablar de crecimiento. Incluso hemos llegado al punto de que a todos los economistas nos preguntan, ¿y cuánto va a crecer? ¿Y cuál es su proyección de crecimiento? Ya es inútil proyectar crecimiento. Tenemos que concentrarnos en cómo hacer las reformas, en consensuar las reformas, en implementar las reformas. El crecimiento se va a dar, y mucho mejor si ese crecimiento que se da es sostenido. Termino con estas dos gráficas que he extraído de un trabajo que se hace en Harvard Kennedy School respecto de cómo generar sentido de urgencia para solucionar problemas. Lo primero es saber dónde estoy ubicado y sentir el problema. Nosotros no estamos sintiendo los problemas. Recién ahora la crisis nos ha hecho sentir algunos problemas. ¿Ok? Y la propuesta es desarrollar una solución iterativa, avanzar poco a poco, reevaluar. Y eso es lo que se presenta acá. Yo necesito analizar el problema, identificar cuáles son las etapas que tengo que seguir para resolverlo, tomar acción, hacer un check-in, es decir, cerciorarme de que lo que estoy haciendo está en línea con lo que yo planifiqué, ¿no? Obtener autoridad y legitimidad, algo que también con el rompimiento del pacto que tenemos nosotros y la escasa confianza de los ciudadanos con las autoridades, pues no se tiene, ¿no? Y finalmente, y aquí está el reto, que justamente es el pilar 5 de la gestión pública, adaptar e iterar, es decir, la mejora continua. Esta es una propuesta, es algo que nosotros desarrollamos con más detenimiento en nuestros cursos, pero la idea es esa, ya sabemos dónde estamos, necesitamos fijar bien el escenario futuro, a dónde queremos llegar, yo estoy seguro que en este momento no lo sabemos, y luego tenemos que establecer las reglas institucionales, privados, sociedad civil, Estado y academia, para conducirnos todos en la dirección de largo plazo. Cada uno tiene que impulsar al otro, porque es del interés de todos que del crecimiento pasemos al desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, profesor. Tenemos algunas preguntas en el chat. No sé si logra verlas para que pueda responderlas. Si me das un momento, voy a ver. Si no, yo se las leo. Yo estoy en el chat, no se preocupe. Hasta que lo encuentre, tú me lo puedes leer. Sí, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se implementa la flexibilidad laboral de forma responsable? Oh, gran pregunta. Sí, en la lectura que vimos sobre informalidad se habla de flexibilidad del mercado laboral. Miren, el mensaje es este. La informalidad laboral es 70%. La evasión tributaria es 30%. La pregunta es, ¿el problema es de gestión pública o de política pública? Normalmente cuando vemos esos indicadores decimos, hay un problema con SUNAFIL, hay un problema con SUNAT. Hay que darle más recursos, hay que, no sé, fortalecer el control. Pero nadie se ha puesto a preguntar si de repente el diseño no es el correcto. Claro, no es un cambio sencillo. En otras palabras, parte de esa informalidad laboral es resultado del mal diseño del sistema, especialmente porque tenemos una baja productividad. Todo está interrelacionado lamentablemente. Entonces sí, aquí de lo que se trata es, y el plan de competitividad y productividad algo sugiere, es crear espacios o pactos por la productividad. Recuérdense lo que les dije, las soluciones tienen que ser creativas y tienen que ser como nunca antes se han hecho. ¿Eso qué significa? El Estado puede diseñar, junto con algunas empresas, puede ser pequeñas, medianas, lo que fuere, acordar metas de formalización del empleo junto con un rediseño del tema laboral. Recuerden algo que pasó con la ley del empleo juvenil. ¿Cómo pueden bajar los derechos laborales si en realidad todos deberían tener los mismos derechos? Claro, la gran pregunta es si todos pueden ser capaces
de soportar los mismos derechos. Yo estoy de acuerdo en que es una discusión muy compleja y muy sensible, por eso es que nadie todavía la ha adoptado. Pero lo que sí se demuestra con varios indicadores internacionales es que nuestro país tiene una rigidez del sistema laboral bastante grande. Claro, cuando nosotros decimos, pero eso es perder derechos, realmente creo que lo que nos estamos preocupando es si va a ser rápido reconectarse en otro empleo, si mi productividad es lo suficientemente alta para lograrlo, ¿no? Entonces, este no es un problema solo de planilla y de los derechos laborales. Es un problema que involucra formalización del empleo, mejora de la productividad. Hay un esquema, como les digo, de pactos por la productividad que implica firmar acuerdos específicos entre Estado, empresas y trabajadores para ver cómo desarrollar esquemas algo más flexibles, pero que permitan formalizar más el empleo. Se tiene que poner en práctica, tienen que hacerse pilotos. Otra pregunta, Priscila. No logro ver. Sí, ¿cree usted que nuestros funcionarios son competentes en realizar un buen planeamiento a largo plazo, ya que con la ley macroeconomía multianual no se ha logrado nada? Ya, una buena pregunta. Yo he dicho que quienes ejecutan son los gestores. Eh, quienes planifican son los gestores, los planificadores. Eh, yo no puedo atribuir incompetencia de los planificadores o de los servidores públicos, pero sí creo que es importante, son dos cosas, el diseño de los instrumentos y la competencia de los servidores y funcionarios. Yo creo que esta segunda parte no se ha evaluado, no sé si Servir lo habrá hecho, lo estará haciendo. Yo voy a hacer un comentario al profesional en planeamiento, ¿no? Hacer que hubiera una carrera del planificador, digamos, o del presupuestólogo, o del de inversión pública, de manera de ir generando una gestión del conocimiento, ¿no? Yo creo que hay todavía cosas que hay que seguir profundizando. Claro, saber si son o no competentes implica una evaluación, pero primero hay que definir un perfil. Y para definir un perfil necesito saber qué necesito yo lograr con mi capital humano, qué objetivos quiero resolver. Y yo creo que esos objetivos van a cambiar radicalmente una vez que tengamos un plan estratégico de desarrollo nacional. Ahí recién las prioridades, per, per, perfiles personales, profesionales, sectoriales, recién se van a definir. Ok, acá hay otra pregunta, profesor. Hoy basado en la información que tenemos, hoy basado en la información que tenemos, muestra que el problema más estructural. Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Ok, hoy basado en la información que tenemos, muestra que el problema más estructural en Perú, LATAM, creemos que podemos generar un cambio para el 2050. Ya, la pregunta parece un poquito cortada. Confuso. Vuelve a leérmela, por favor. Por favor, Creemos que perdóname. podemos generar un cambio para el 2050, es la última parte. Ya. Eh, estamos a 30 años, ¿ah? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede. Fíjense, el horizonte de tiempo en el que la diferencia entre Perú y Corea del Sur se dio en 20, 30 años, ¿no? La marcada diferencia. Eh, yo creo que sí, claro, no podemos compararnos un país con otro, pero miren, esto se trata de lo siguiente, de querer hacerlo. Recuerden una cosa, el país que tenemos actualmente es resultado de instituciones que se han diseñado tal para este resultado. Es decir, si alguien en algún momento dijo, oye, yo, no sé, pensando en el Congreso, por ejemplo, debería renovarse por tercios el Congreso para así generar un mejor desempeño de los congresistas, bueno, si no existe eso es porque alguien decidió que esa regla no debía existir. Pero uno dice, oye, pero esa regla no es conveniente, para mí sí es conveniente, pero entonces ¿por qué no se ha formalizado? Ahí está la pregunta. Hay
siempre, recuerden una cosa, los panamericanos se dieron una lección. Si yo tenía un plazo que tenía que cumplir con una infraestructura a un nivel óptimo, yo no podía decir, no, ¿sabes qué? Lo puedo hacer mejor, lo voy a cambiar, hubo una impugnación. No, yo tenía que hacerlo y tuve que hacer una serie de procedimientos nuevos para lograrlo. De eso se trata. Necesitamos el sentido permanente de urgencia, lo que estamos viendo ahora. De un día para otro se resuelven problemas. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? ¿Por qué teníamos que esperar sufrir tanto para que algunos problemas se resolvieran? Eso es lo que hay que preguntarnos. Necesitamos cambiar las reglas institucionales. Institucionalidad son reglas de juego, no son organizaciones. Las reglas de juego juegan en contra del desarrollo en este momento. Ok, tenemos otra pregunta más. Nos dice Antonio Vigo, ¿qué opina usted Sí, sobre la inclusión del cuadro del mando integral para los planes del país a través de un análisis de las perspectivas financiera, aprendizaje, tecnología y procesos y sociedad, ya que habría un control y una retroalimentación continua? Mira, el cuadro de mando integral o cualquier mecanismo que muestre o que permita hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento permanente de los avances, de los planes, de las políticas, es fundamental. Sí, claro, si yo no estoy midiendo, ¿no? Y eso lo vemos en el curso de seguimiento de la gestión, si yo no mido algo, ustedes ya saben, no se controla, si no se controla, no se gestiona. Entonces, si yo no mido, yo puedo sentir que las cosas están bien. El reto es medir y medir más allá de lo que yo considero necesario. ¿Ok? Entonces siempre va a haber oye, ¿para qué ponemos un indicador más? A ver, en resumen, no se trata de tener solo un tablero de control o de mando, se trata de diseñar los indicadores y las metas necesarias para que hacerle seguimiento a través de un tablero de mando genere el cambio que yo quiero lograr. ¿Ok? Nosotros hemos pasado mucho tiempo haciendo seguimiento a indicadores que no han servido de nada, es decir, no hemos logrado cambios. Es decir, hemos logrado metas, pero no hemos generado resultados. Y eso es porque lo que hemos estado midiendo no era lo importante, o mejor dicho, faltaba medir algunas cosas. Y yo acá en la presentación les planteo 4 atributos de calidad que no hemos estado midiendo. Si yo no mido, yo no controlo, si no controlo, yo no gestiono, nunca se va a reducir, hasta que se plantee una estrategia real de reducción de la informalidad. Si ustedes escuchan, vamos a bajar el IGB, vamos a dar... No, la informalidad no va a reducirse, ni la desigualdad va a reducirse, ni la competitividad va a mejorar, ni la movilidad social va a ser mayor. Ok, profesor, y tenemos la última pregunta. ¿Se puede afirmar que durante la primera década de este siglo el país estuvo en piloto automático? Atribuir crecimiento solo a factores externos favorables en dicha década y atribuir un decrecimiento en la segunda década a un factor externo desfavorable. Nuestro crecimiento, acabo de ver el chat, ya, nuestro crecimiento ha sido resultado de factores externos, que por un momento fueron muy favorables y luego desfavorables. En otras palabras, imagínense un barquito que está a merced de las olas, ¿no? Hay momentos en que las olas le permiten, no sé, ir más rápido y otras en las que lo desacelera. Entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Recuerden, el planeamiento de lo que trata es de cambiar tendencias. Si yo quiero llegar a cualquier parte sin cambiar la forma de hacer las cosas, no necesito planificar. Simplemente necesito seguir haciendo las cosas como hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando yo digo no, yo tengo que ir en contra de una tendencia, tengo que cambiar el rumbo radicalmente, entonces necesito planificar. Nosotros, a falta de planificación, y esto pues ya es mi punto de vista, el presupuesto se ha convertido en el plan.
el plan debe ser antes del presupuesto, todo eso lo sabemos, pero al final el presupuesto se ha convertido en el plan. Nos hemos sometido finalmente a la restricción presupuestal, que a su vez es resultado de la recaudación, que a su vez es resultado del poco crecimiento. Entonces, nos hemos quedado atorados ahí. Y ese es el círculo vicioso que tenemos que romper. Pero hay que romperlo con una mirada de largo plazo, hacia dónde realmente queremos ir. Si preguntamos, ¿sabemos a dónde queremos ir? Yo creo que nadie sabe a dónde va a ir. Más allá de ser un país gastronómico, no sé más. Y ahora la disrupción actual nos está marcando un cambio, incluso podríamos permitir que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se demore un poco. ¿Por qué? Porque esto está generando cambios significativos en escenarios futuros.